Carlos levantó el tenedor sin saber que ese bocado sería el último de su vida. Hasta que una mesera temblorosa cometió un error que lo cambió todo. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ***. El silencio en el restaurante era caro. No solo elegante caro. Carlos Andrade lo sabía porque había pagado por él. Las paredes de mármol reflejaban una luz cálida y contenida, como si incluso las lámparas supieran que no debían llamar demasiado la atención. Cada mesa estaba separada por una distancia exacta, medida no en metros, sino en estatus. Aquí no venían personas, venían apellidos. Carlos estaba sentado solo. Siempre estaba solo. Su traje italiano se ajustaba a la perfección, pero su cuerpo permanecía rígido, como si llevara años acostumbrado a no relajarse jamás. Frente a él, una copa de vino intacta. A su derecha, el teléfono vibraba una vez más, y otra vez la pantalla se apagó sin que él la tocara. 5 minutos, murmuró. Siempre 5 minutos. No hablaba con nadie. Era una costumbre vieja, adquirida después de demasiadas cenas donde el silencio era más honesto que la conversación. Carlos Andrade, CEO multimillonario, dueño de una cadena internacional de farmacéuticas. Un hombre que había vencido a todos, menos a sí mismo. A los 58 años, tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero ninguna persona esperándolo al final del día. Su matrimonio había muerto en una sala privada de hospital, no por enfermedad, sino por abandono. Su hijo no le hablaba desde hacía 7 años. Y la palabra amor se había convertido en un concepto incómodo, como una herida mal cerrada. El mesero colocó el plato frente a él con precisión quirúrgica. Filet Wellington, señor Andrade. Carlos asintió sin mirarlo. Observó el plato durante un segundo más de lo normal. No por sospecha. Por costumbre. Había aprendido a no confiar en nada que pareciera demasiado perfecto. Ajustó los cubiertos. Respiro hondo. Y levantó el tenedor. Pis llevaba 12 horas de pie. Sus zapatos negros ya no parecían negros, sino cansados. El delantal tenía una mancha pequeña de salsa que había intentado limpiar sin éxito, y su cabello estaba recogido con más apuro que cuidado. Aún así, había algo en ella que no encajaba con el ruido del restaurante. Una quietud. Una atención que no se fingía. Mesa 12, le dijo la supervisora en voz baja. Es importante. Mucho cuidado. Pis no preguntó por qué. Nunca lo hacía. Tenía 26 años y una vida que había aprendido a sostener con ambas manos, como un vaso lleno hasta el borde. Cualquier movimiento brusco y todo se derramaba. Mesera de día. Cuidadora de su madre por la noche. Soñadora solo cuando nadie la miraba. Mientras caminaba hacia la cocina, pasó frente a la mesa de Carlos sin saber quién era. Para ella, solo era otro hombre solo, vestido de poder y cansancio. Pero algo la hizo detenerse. No fue intuición. Fue el olor. Un aroma metálico, apenas perceptible, que no pertenecía a la comida. Pis frunció el ceño. Eso no estaba ahí, susurró. Se acercó un poco más, fingiendo acomodar la mesa vecina. Observó el plato. El brillo de la salsa. La forma en que el vapor se elevaba. Y entonces lo vio. Un leve cambio de color en el borde del filete. Un detalle mínimo. Un error que nadie más notaría. Su corazón empezó a latir con fuerza. Su madre había trabajado 20 años en una cocina industrial. Antes de enfermar. Antes de que Pis dejara la universidad para cuidarla. Antes de que la vida se encogiera.
Ella conocía ese olor. No era comida. Miró alrededor. Nadie observaba. Carlos ya había levantado el tenedor. Señor, dijo Peace, sin pensarlo. Él alzó la vista, molesto por la interrupción. Sus miradas se cruzaron por primera vez. Y algo se tensó en el aire. ¿Sí? Preguntó Carlos, frío. Peace tragó saliva. Ese plato, no es el suyo. Silencio. El tiempo se estiró como una cuerda a punto de romperse. ¿Cómo dice? Carlos bajó lentamente el tenedor. Peace extendió la mano. Temblaba. Hubo un error en cocina. Improvisó. Permíteme cambiarlo. Nadie comete errores conmigo, respondió él. Ella dudó solo un segundo. Luego, con un movimiento rápido, intercambió los platos. El corazón de Peace golpeaba tan fuerte que creyó que todos podían escucharlo. Carlos se levantó de golpe. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Sí, respondió ella, con la voz baja. Salvó la vida. El restaurante siguió en silencio. Y en ese instante, sin que ninguno lo supiera, el destino acababa de intervenir. Si tú hubieras estado ahí, habrías dicho algo, o habrías guardado silencio. Déjalo en los comentarios. El plato humeaba frente a Peace. Durante un segundo eterno, nadie respiró. Carlos permanecía de pie, con una mano apoyada en la mesa, la mandíbula tensa, los ojos fijos en ella como si intentara decidir si estaba frente a una mesera imprudente, o a una amenaza. ¿Salvarme la vida? Repitió, con una risa corta, incrédula. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Peace sintió que las piernas le flaqueaban, pero no dio un paso atrás. Sí, señor, respondió. Y por eso no puedo irme. El gerente del restaurante apareció casi corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Carlos no apartó la mirada de Peace. Esta joven acaba de cambiar mi plato sin permiso, dijo. Y ahora me acusa de algo bastante grave. El gerente palideció. ¿Cambiar el plato? ¿Por qué haría algo así? Peace bajó la voz. Porque ese plato está contaminado. La palabra cayó como un cuchillo. ¿Qué? Susurró el gerente. Carlos apretó los labios. ¿Está diciendo que alguien intentó envenenarme? Peace asintió, lentamente. No lo intentó, corrigió. Lo hizo. Un murmullo recorrió el restaurante. Copas detenidas en el aire. Cubiertos suspendidos. Miradas que empezaban a notar que algo estaba fuera de lugar. Esto es absurdo, dijo Carlos. ¿Con qué autoridad afirma eso? Peace miró el plato frente a ella. El suyo. El que había intercambiado. Mi madre trabajó toda su vida en cocina industrial, dijo. Aprendí a reconocer olores que no deberían estar ahí. Metales. Químicos. Sustancias que no se evaporan con el calor. Tomó una servilleta. La acercó a la salsa. La retiró. Un leve tono grisáceo manchaba el borde. Eso no es comida, susurró. El gerente retrocedió un paso. Carlos, dijo, bajando la voz. Tal vez deberíamos llamar a seguridad. No, respondió Carlos. Aún no. Se volvió hacia Peace. Si está equivocada, ha destruido su carrera esta noche, dijo. ¿Está dispuesta a asumir eso? Ella levantó la mirada. Ya asumí cosas peores, respondió. Y sigo aquí. Silencio otra vez. Carlos respiró hondo. Traigan a alguien de seguridad, ordenó. Y llamen a una ambulancia. Por precaución. El gerente obedeció de inmediato. Peace sintió un nudo en el estómago. No me voy, dijo ella. Si ese plato estaba destinado a usted, alguien tiene que responder. Eso no le corresponde, respondió Carlos. Sí, replicó. Porque si no lo hubiera cambiado, usted estaría muerto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Minutos después, dos hombres de seguridad rodeaban la mesa. Un paramédico revisaba el plato con guantes. Uno de ellos levantó la vista. Señor Andrade, dijo. Esto no es alimento común. Necesitamos analizarlo, pero hay indicios claros de intoxicación grave. Carlos cerró los ojos por un instante. No por miedo. Por confirmación. ¿Cuánto tiempo habría tenido? Preguntó. Minutos, respondió el paramédico. Tal vez menos. Carlos miró a Peace.
Ella no celebró. No sonrió. Solo bajó la cabeza, como si el peso de lo que acababa de evitar le cayera encima de golpe. ¿Por qué? Preguntó él, más bajo. ¿Por qué se arriesgó así? Peace dudó. Porque nadie merece morir sin saber quién los traicionó, dijo. ¿Y por qué? Yo habría querido que alguien lo hiciera por mi madre. Carlos frunció el ceño. ¿Su madre? Alguien le cambió los medicamentos, respondió ella. Nadie quiso escuchar a la hija exagerada. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. La voz se le quebró. Solo un segundo. Suficiente. Carlos sintió algo incómodo en el pecho. No era gratitud. Era reconocimiento. ¿Sabe que esto la pone en peligro? Dijo él. Lo sé, respondió. Pero ahora usted también lo sabe. Las sirenas se escucharon a lo lejos. El restaurante ya no era un lugar elegante. Era una escena del crimen. Carlos tomó su chaqueta. Viene conmigo. ¿Qué? Peace abrió los ojos. Seguridad, ordenó. Asegúrense de que nadie se acerque a ella. Peace retrocedió. Yo no. Si alguien quiso matarme, dijo Carlos, la única persona que puede identificar cómo lo hizo es usted. Y no pienso dejarla aquí. Ella lo miró, confundida. No me conoce. No, respondió. Pero confío en usted más que en cualquiera esta noche. Ese fue el momento exacto en que Peace entendió algo terrible. Su vida acababa de cambiar. Mientras salían juntos del restaurante, rodeados de seguridad, ella sintió las miradas clavarse en su espalda. El frío de la noche la golpeó de frente. Carlos se detuvo antes de subir al auto. Peace, dijo, leyendo su gafete. Así que ese es su nombre. Ella asintió. Carlos, respondió. Sé quién es usted. Él la observó con atención. Esta noche, dijo, no soy un CEO. Soy un hombre que sigue vivo por una decisión suya. La puerta se cerró. El auto arrancó. Y detrás de ellos, en el silencio caro del restaurante, alguien observaba, sabiendo que el plan había fallado. Pero no había terminado. El auto avanzaba por la ciudad como una cápsula sellada. Vidrios oscuros. Silencio espeso. Dos guardaespaldas adelante, rígidos como estatuas. Y atrás, Carlos y Peace sentados a una distancia que no era física, sino emocional. Peace mantenía las manos juntas sobre el regazo. Las uñas clavadas en la piel. Cada semáforo en rojo le parecía una oportunidad para salir corriendo, aunque sabía que no había a dónde ir. Carlos observaba la calle sin verla. Su mente trabajaba con la frialdad de siempre, clasificando hechos, descartando emociones como si fueran variables inútiles. Intento de asesinato. Restaurante de confianza. Acceso limitado. Traición interna. Esto no tenía nada que ver contigo, dijo de pronto, sin mirarla. Peace levantó la cabeza. ¿Perdón? Lo que pasó, continuó. Fue un ataque dirigido. Plainadu. Tú solo estuviste en el lugar equivocado. Ella apretó los labios. No fue solo, respondió. Yo tomé una decisión. Y fue imprudente. La palabra cayó dura. ¿Imprudent? Repitió ella. ¿Salvarle la vida es imprudente? Arriesgar la tuya lo es, dijo él. No sabes con quién estás tratando. Usted tampoco sabía, replicó. Y aún así se sentó a comer. Silencio. Carlos giró el rostro por primera vez y la miró con intensidad. No me hables como si me conocieras. No lo hago, dijo ella. Le hablo como alguien que sabe lo que es que nadie te crea. Hasta que es demasiado tarde. Carlos desvió la mirada. No compares mi situación con la de tu madre, dijo, más frío. El nombre había tocado algo. Peace respiró hondo. Tiene razón, dijo. No se compara. Ella no tenía guardaespaldas. El auto se detuvo frente a un edificio alto, iluminado como si nunca durmiera. Aquí te quedarás, dijo Carlos. Es seguro. Nadie entra sin mi autorización. No necesito protección, respondió ella. Necesito volver a casa. No esta noche. Mi madre está sola. Carlos dudó apenas un segundo. Habrá alguien cuidándola, dijo. Ya me encargué. Peace lo miró, sorprendida. No tenía derecho. Lo tenía, respondió.
Porque desde el momento en que cambiaste ese plato, entraste en algo que no controlas. Ella se bajó del auto sin esperar ayuda. Eso es exactamente lo que intento evitar, dijo. Perder el control de mi vida otra vez. El ascensor subió en silencio. El apartamento era amplio, impersonal, demasiado perfecto. Como si nadie viviera realmente allí. Quédate aquí, dijo Carlos. Mañana hablaremos. Mañana ya habrán tomado decisiones por mí, respondió ella. Como siempre. Carlos se detuvo. ¿Siempre? Pi se dio cuenta de que había dicho demasiado. Nada, murmuró. No, dijo él. No es nada. Dijiste como siempre. Ella caminó hacia la ventana. ¿Sabe lo que es despertarse cada día sabiendo que tu vida depende de decisiones ajenas? Preguntó. Médicos. Jefes. Personas con poder que nunca te miran a los ojos. Carlos sintió el golpe. Yo no soy así. Pi se volvió lentamente. Usted es exactamente así, dijo. Solo que hoy, me miró. Las palabras quedaron colgadas. Carlos frunció el ceño. No te quedas aquí por mí, dijo. Te quedas porque es lo más lógico. No todo se decide con lógica, respondió ella. A veces se decide con miedo. El miedo nubla el juicio. Y el poder nubla el corazón. Carlos dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado. No sabes nada de mi corazón. No, admitió ella. Pero sé cómo se ve alguien que aprendió a no necesitar a nadie. Él se tensó. Eso es una fortaleza. No, susurró Piz. Es una herida. El teléfono de Carlos vibró. Contestó. ¿Qué? Dijo, seco. ¿Estás seguro? Escuchó. Asintió. Colgo. ¿Qué pasó? Preguntó Piz. El veneno, dijo. Era de uso farmacéutico. De mi empresa. El aire cambió. Entonces, Piz tragó saliva. ¿Alguien cercano? Sí. ¿Y ahora? Carlos cerró los ojos. Ahora voy a hacer lo que siempre hago, dijo. Controlar el daño. Encontrar al culpable. Eliminar el riesgo. ¿Y yo? Preguntó ella. Él abrió los ojos. Tú no deberías estar aquí. La frase dolió más de lo que ambos esperaban. Piz tomó su bolso. Entonces déjeme ir. No puedo. Entonces escúcheme, dijo ella. No soy una pieza en su tablero. No soy una testigo silenciosa. Si me quedo, es bajo mis términos. Carlos la miró, sorprendido. ¿Términos? ¿Verdad? Dijo. Y respeto. Carlos soltó una risa sin humor. Eso no suele pedírseme. Entonces empiece a aprender, respondió ella. O esto no funcionará. Silencio. Carlos caminó hacia la cocina, sirvió 2 vasos de agua. Le tendió uno. No prometo nada, dijo. Pero tampoco voy a echarte. Piz tomó el vaso. No quiero que me salve, dijo. Ya hice eso yo. Carlos la miró, largo rato. Por primera vez en años, no supo qué decir. Y eso lo inquietó más que el veneno. La madrugada cayó sobre el apartamento como un peso invisible. La ciudad seguía viva allá abajo, luces y sirenas mezclándose con el murmullo distante del tráfico, pero dentro del penthouse el tiempo parecía haberse detenido. Piz permanecía sentada en el borde del sofá, con el bolso aún colgado del hombro, como si en cualquier momento fuera a levantarse e irse, aunque ambos sabían que no podía. Carlos revisaba mensajes en su teléfono, caminando de un lado a otro con pasos medidos. Cada notificación era una amenaza potencial. Cada silencio, una sospecha. No habrá movimientos esta noche, dijo al fin. Seguridad reforzada. Nadie entra. Nadie sale. Eso suena más a una prisión que a protección, respondió Piz. Carlos levantó la vista. No es para siempre. Nada que empieza así lo parece, replicó ella. Él dejó el teléfono sobre la mesa. Hay una habitación para ti, dijo. Baño privado. Ropa limpia. Puedes descansar. ¿Descansar? Piz soltó una risa breve. Casi muere esta noche y cree que puedo dormir. Carlos la observó en silencio. Por primera vez notó los pequeños detalles que antes había ignorado. La rigidez de sus hombros, la forma en que apretaba la correa del bolso como si fuera un salvavidas,
las ojeras que no se ocultaban con maquillaje. Entonces quédate aquí, dijo. No tienes que dormir. Ella dudó. No confío en este lugar. No tienes que confiar en el lugar, respondió. Solo no te vayas. La frase salió distinta a como la había pensado. Más baja. Más humana. Peace lo moro con cautela. ¿Por qué? Carlos abrió la boca, y la cerró. No tenía una respuesta lógica. Porque si te vas, dijo al fin, perderé la única cosa que no fue calculada esta noche. Ella sintió un escalofrío. Se quitó el bolso lentamente y lo dejó en el suelo. Solo hasta que amanezca, dijo. Después, veremos. Carlos asintió. El silencio volvió a instalarse, distinto esta vez. Más cargado. Se sentaron en extremos opuestos del sofá. Demasiado lejos para tocarse. Demasiado cerca para ignorarse. ¿Siempre hablas así cuando estás asustado? Preguntó Piz de pronto. Carlos arqueó una ceja. ¿Así como? Como si cada palabra fuera una negociación, respondió. Como si mostrar algo real fuera perder. Él se inclinó hacia atrás. El miedo no me ha servido nunca, dijo. Me entrené para eliminarlo. ¿Y funcionó? Carlos no respondió de inmediato. Eliminé a las personas primero, admitió. El miedo vino después. Pis bajo la mirada. Eso también es una forma de perder. Carlos la observó. ¿Siempre analizas a la gente así? No, dijo ella. Solo a quienes parecen necesitarlo aunque no lo pidan. Él soltó una exhalación lenta. No pedí que cambiaras ese plato. Lo sé. No pedí que te quedaras. También lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste todo? Pi cerró los ojos un segundo. Porque vi a un hombre solo a punto de morir, dijo. Y supe que si no hacía nada, cargaría con eso el resto de mi vida. Carlos sintió el golpe. La soledad no mata, dijo. Solo te endurece. No, respondió ella. Te vie vaciando. Es peor. Un ruido seco interrumpió el momento. La luz se apagó. ¿Qué pasó? Pi se puso de pie de inmediato. Corte de energía, dijo Carlos, ya caminando hacia el panel. Generadores deberían activarse. Pasaron segundos. Nada. La oscuridad envolvió el apartamento. Genial, murmuró Piz. ¿Esto también es parte de la protección? No, respondió él, serio. Esto no estaba previsto. El teléfono de Carlos vibró. Sin señal. No hay cobertura, dijo. Los generadores no arrancaron. Pi sintió un nudo en el estómago. Entonces no estamos seguros. Estamos juntos, corrigió él. Ella lo miró, apenas distinguiendo su silueta. Eso no siempre significa lo mismo. Un golpe lejano resonó en algún piso inferior. Ambos se quedaron quietos. ¿Escuchó eso? Susurró Piz. Sí. Carlos se acercó instintivamente, colocándose delante de ella. Quédate detrás de mí. No necesito. No es una orden, dijo. Es costumbre. Ella obedeció. La cercanía era inevitable ahora. Podía sentir el calor de su espalda, la tensión en sus hombros. Carlos avanzó lentamente hacia la cocina, buscando una linterna en un cajón. Otro ruido. Más cerca. Piz agarró su brazo sin pensarlo. El contacto fue eléctrico. Carlos se quedó inmóvil. Tranquila, dijo, aunque su voz también estaba tensa. No te soltar. Ella no respondió. No podía. La linterna se encendió, bañando el espacio con una luz fría. No había nadie. Solo el eco de un edificio grande acomodándose al apagón. Carlos exhaló. Falsa alarma, dijo. El edificio está aislado. Probablemente mantenimiento. Pi soltó su brazo lentamente, consciente de lo cerca que estaban. Demasiado. Gracias, dijo en voz baja. No me agradezcas, respondió él. Ya es suficiente con que estés aquí. Volvieron al sofá, esta vez más cerca. No por decisión. Por cansancio. Carlos, dijo Piz, después de un rato. ¿Alguna vez alguien te ha cuidado sin pedirte nada a cambio? Él la miró. No, respondió. Y no empieces tú tampoco. Ella sonrió apenas. Demasiado tarde. La luz regresó de golpe. El momento se rompió.
Carlos apartó la mirada primero. Mañana, dijo. Mañana aclararemos todo. Pis asintió. Pero ambos sabían la verdad. Ya era demasiado tarde para fingir distancia. Burbuja de diálogo. Si estuvieras atrapado en ese silencio con alguien que no esperabas, ¿te abrirías o levantarías más muros? La mañana llegó sin permiso. Una luz gris entró por los ventanales del penthouse, suave pero implacable, revelando lo que la noche había escondido. Dos personas agotadas, sentadas demasiado cerca en un sofá que ya no parecía tan grande. Pis había dormido a medias. Cada vez que cerraba los ojos, veía el plato, el brillo extraño, el segundo exacto en que había decidido actuar. Se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a Carlos. Pero él ya estaba despierto. De pie junto a la ventana, con una taza de café intacta en la mano, observaba la ciudad como si buscara respuestas en los edificios. «No dormiste», dijo ella. «Dormir no arregla nada», respondió sin girarse. «A veces evita que empeore». Carlos esbozó una sonrisa apenas visible. «Eso es lo que dice la gente que aún puede descansar». Pi se levantó y caminó hacia la cocina. «¿Puedo? Haz lo que necesites», respondió. «Esta casa no es realmente mía». Ella lo miró. «¿Cómo que no? La compré», dijo. «Pero no la habito». La cafetera hizo un sonido suave. Pi se apoyó en la encimera. «Anoche dijiste que eliminaste a las personas primero», recordó. «¿A quién eliminaste?» Carlos cerró los ojos un instante. «A todos los que me importaban». El silencio se volvió espeso. «Mi esposa», continuó. «Se llamaba Laura. Murió creyendo que yo siempre elegiría el trabajo antes que ella». Pis no dijo nada. «No estaba equivocada», añadió. «Solo, se rindió antes que yo». «¿Y su hijo?», preguntó ella con cuidado. Carlos se tensó. «Daniel tenía 10 años cuando firmé un contrato que me llevaría 6 meses fuera del país», dijo. «Volví 2 años después». Pi sintió el golpe. «¿Por qué?». «Porque cada última vez venía con una nueva oportunidad», respondió. «Y yo creí que el éxito compensaría la ausencia». «No lo hizo». «No», admitió. «Daniel me llamó una vez. Solo una. Para decirme que ya no me necesitaba». Pis apretó la taza con fuerza. «Eso no es verdad». «Para él, sí», dijo Carlos. «Y decidí respetarlo. El respeto fue mi última forma de amor». Pis negó lentamente. «No», dijo. «Eso fue miedo». Carlos la miró por primera vez a los ojos. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué te asusta tanto como para arriesgarte así por un desconocido?». Pis dudó. La pregunta la había alcanzado. «Mi padre», dijo al fin. «Murió cuando yo tenía 12 años. Nadie creyó que fuera negligencia médica. Mi madre sí. Yo también». «¿Y lo era?». «Sí», respondió. «Pero nadie escuchó. Nadie investigó. No teníamos dinero. No teníamos nombre». Carlos sintió un frío recorrerle la espalda. «Mi madre empezó a trabajar en cocinas», continuó Pis. «Turnos dobles. Sustancias peligrosas. Medicamentos mal rotulados. Un día, algo cambió». «¿El medicamento?». Ella asintió. «Se lo cambiaron. Por error», dijeron. «Yo olí algo raro». Pregunté. Insistí. Me dijeron que era estrés. La voz se le quebró. Murió 3 semanas después. Carlos cerró los puños. «¿Demendaste?». «¿Con qué?», respondió ella. «Dejé la universidad para cuidarla. Después, solo sobreviví». Carlos caminó hacia la mesa, sacó su teléfono, revisó algo. «¿Dónde trabajaba tu madre?», preguntó. «Pis lo miró desconfiada». «¿Por qué?». «Respóndeme». Ella dijo el nombre. Carlos se quedó inmóvil. «Esa planta», murmuró. «Es una subsidiaria mía». El aire se congeló. «¿Qué?», susurró Pis. «Hace 10 años», continuó. «Adquirí varias instalaciones. Nunca revisé cada proceso». Pis retrocedió un paso. «¿Está diciendo qué?». «Estoy diciendo», interrumpió Carlos, «que mi empresa pudo haber causado la muerte de tu madre». El silencio gritó. «Entonces todo esto». Pis respiraba con dificultad. «El plato. El veneno. Usted». Carlos levantó la mirada,
Devastado. No sabía. Pero ocurrió. Ella sintió una mezcla brutal de emociones: rabia, traición, confusión. ¿Cuántas madres más?, preguntó. ¿Cuántos hijos? No lo sé, respondió él. Y eso es lo que más me aterra. Pis tomó su bolso. Esto fue un error, dijo. Yo no debería estar aquí. Pis, dijo Carlos. Espera. No, respondió ella. Salvé su vida. Y ahora descubro que la mía fue destruida por alguien como usted. No soy alguien, dijo él. Soy responsable. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Entonces haga algo, dijo. Pero no me pida quedarme. Carlos asintió lentamente. No te pediré nada, dijo. Pero déjame hacer lo que nunca hice antes. ¿Y qué es eso? Carlos respiró hondo. Enfrentar las consecuencias. Pis dudó. Esto no nos une, dijo. Nos rompe. Tal vez, respondió él. Pero romperse también revela la verdad. Ella se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Si de verdad quiere reparar algo, dijo. Empiece por escuchar. No por controller. La puerta se cerró. Carlos se quedó solo. Por primera vez, no con su éxito, sino con su culpa. La lluvia caía con suavidad sobre el parabrisas. Pis permanecía sentada en el asiento del autobús, mirando cómo la ciudad se desdibujaba en luces borrosas. No sabía a dónde iba exactamente. Solo sabía que necesitaba distancia. Algo que no fuera mármol, silencio caro y verdades demasiado grandes. Sacó su teléfono. Un mensaje nuevo. Carlos, no voy a forzarte a nada. Pero si me permites, quiero escuchar. De verdad. Pis cerró los ojos. No respondió. 2 paradas después, bajó. La casa de su madre la recibió con olor a medicamento y humedad. Paz amarga. Familiar. Se quitó los zapatos y caminó despacio, como si cada paso fuera una disculpa tardía. Mamá, susurró, entrando al cuarto. La mujer dormía, frágil, respirando con dificultad pero viva. Pis se sentó a su lado y le tomó la mano. Casi pasa otra vez, dijo en voz baja. Casi no llego. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Abrió. Carlos estaba ahí, mojado, sin escoltas, sin traje, solo un abrigo oscuro y ojeras profundas. ¿Cómo? Empezó ella. Seguí el mensaje de seguridad, dijo. Y luego, intuición. Pis lo miró con incredulidad. Te dije que no me pidieras quedarme. No vine a pedirte, respondió. Vine a sentarme. A escuchar. Si me dejas. Ella dudó. Luego se apartó. Carlos entró con cuidado, como si ese espacio fuera sagrado. Miró a la madre de Pis, respirando lentamente. Lamento no haber estado cuando debí, dijo. Aunque no te conocía. Pis sintió un nudo en el pecho. Eso no arregla nada. Lo sé, respondió. Pero tampoco quiero huir. Se sentaron en la cocina. El reloj marcaba cada segundo con un sonido exagerado. Anoche, dijo Carlos. Cuando dijiste que no querías perder el control otra vez, entendí algo. Pis lo miró. ¿Qué? Que toda mi vida fue control, respondió. Y aún así, perdí todo lo que importaba. Silencio. No quiero repetirlo, añadió. Ni contigo, ni con nadie más. ¿Y qué harías diferente?, preguntó ella. Carlos respiró hondo. Escuchar aunque duela, dijo. Corregir aunque me cueste. Y aceptar que no todo se puede comprar. Pis bajo la mirada. Mi madre siempre decía que la gente poderosa se mueve cuando el ruido es suficiente, dijo. Pero el dolor silencioso no importa. Quiero cambiar eso, respondió Carlos. Empezando por mi empresa. Por lo que te pasó. Eso no me devuelve los años, susurró ella. No, admitió. Pero quizá evite que alguien más los pierda. Pis cerró los ojos. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué ahora? Carlos dudó. Porque nadie me había mirado así antes, dijo. No como CEO. No como amenaza. Como Jimeno. Ella lo observó. Y tú me miraste como alguien que importa, respondió. No como daño colateral.
Sus miradas se sostuvieron. No había promesas. No había perdón. Solo una verdad compartida. Tengo miedo, dijo Peace. De confiar. De esperar. Yo también, admitió Carlos. De perderte, aunque no tenga derecho a sentir eso. Ella sonrió apenas. Eso es lo más honesto que has dicho. Carlos devolvió la sonrisa, cansada pero real. La madre de Peace tosió suavemente desde la habitación. Peace se levantó de inmediato. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Carlos. No tienes que. Quiero. Ella asintió. Juntos ajustaron la almohada, revisaron el medicamento, escucharon la respiración hasta que se estabilizó. No hablaron. No fue necesario. De vuelta en la cocina, Peace sirvió té. Nunca pensé que terminaría compartiendo esto contigo, dijo. Yo tampoco, respondió Carlos. Mi vida era limpia, ordenada, vacía. La mía era caótica, dijo ella. Llena. Agotadora. Tal vez por eso. Carlos se detuvo. ¿Por eso qué? Por eso encajamos aquí, terminó. En medio. La lluvia se intensificó afuera. No sé qué somos, dijo Peace. No necesitamos saberlo hoy, respondió Carlos. Solo no alejarnos. Ella asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. ¿Crees que dos personas heridas pueden sanar juntas, o solo empeoran el dolor? Déjalo en los comentarios. El titular explotó en todas las pantallas antes del amanecer. Mesera acusa a CEO multimillonario. Montaje para ocultar negligencia corporativa. Peace lo vio primero en el teléfono de una vecina. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué es esto?, murmuró. El artículo era largo. Demasiado detallado. Citaba fuentes internas, hablaba de un supuesto acuerdo confidencial, insinuaba que ella había sido compensada para encubrir irregularidades pasadas. Fotos suyas saliendo del edificio de Carlos. Fotos borrosas, pero claras. Titulars cruels. No, susurró. Abrió su teléfono. Decenas de mensajes. Algunos conocidos. Otros no. Vendes dolor por dinero. Siempre fue un show. Pobre multimillonario, manipulando otra vez. Peace sintió náuseas. Marcó el número de Carlos. Una vez. 2 veces. Buzón. No, dijo, con la voz rota. No puede ser él. Pero el silencio pesaba demasiado. Horas después, un auto negro se detuvo frente a la casa. 2 personas descendieron. Trajes. Carpetas. Miradas ensayadas. ¿Peace Hernandez?, preguntó una mujer. Sí. Venimos en representación del señor Carlos Andrade. El corazón de Peace se encogió. Esto es un malentendido, dijo rápidamente. Yo no he hablado con nadie. Lo sabemos, respondió el hombre. Precisamente por eso estamos aquí. Entraron sin pedir permiso. El señor Andrade está siendo presionado, continuó. La junta directiva exige control de daños inmediato. ¿Control de daños?, repitió Peace. Esto es una mentira. No necesariamente, respondió la mujer. Es una narrativa. Peace los miró, horrorizada. ¿Qué quieren de mí? El hombre abrió la carpeta. «¿Qué firme esto?», dijo. Un acuerdo de confidencialidad. Declarará que todo fue un malentendido, un error de percepción. A cambio, su madre recibirá atención médica de por vida. Peace sintió que le faltaba el aire. ¿Carlos sabe de esto? Silencio. Él autorizó el paquete, respondió la mujer. No los detalles. Peace retrocedió. Entonces no sabe, dijo. Y aún así lo están haciendo. Es por su bien, respondió el hombre. Y por el suyo. Peace miró hacia la habitación de su madre. Why as I me niego. La mujer cerró la carpeta. La prensa no se cansa, dijo. Y las versiones empeoran. Peace sintió el peso completo del mundo sobre los hombros. Déjenme pensarlo. Tiene 1 hora, respondieron. Cuando se fueron, Peace se dejó caer en la silla. No otra vez, susurró. No así. Tomó su teléfono. Escribió a Carlos. Necesito verte. Ahora. Nada. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Carlos observaba la misma noticia, con furia.
¿Quién autorizó esto? Gritó. La Junta, respondió su asesor. Se movieron rápido. Usaron su imagen. Rugió. La están destruyendo. Carlos, dijo el asesor. Si no controlamos la historia, perderás la empresa. Y entonces no ayudarás a nadie. Carlos apretó los dientes. Yo no di permiso para esto. Diste permiso para proteger el activo principal, respondió el asesor. Tú. Carlos cerró los ojos. En ese instante, Piz apareció en la puerta, empapada por la lluvia. Temblando. Los ojos enrojecidos. ¿Es verdad? Preguntó, sin saludar. ¿Esto es lo que decidiste? Carlos se levantó de golpe. Piz, yo no. No me mientas. Gritó. Tu gente vino a mi casa con un contrato. Carlos se quedó inmóvil. ¿Qué contrato? Ella sacó el documento y lo lanzó sobre la mesa. Dijo. Silencio a cambio de salud. Mi madre como moneda. Carlos lo leyó. Su rostro se endureció. Yo no pedí esto. Pero lo permitiste, respondió ella. Porque siempre eliges lo mismo. No es así. Sí lo es. Gritó. Cuando las cosas se complican, sacrificas a quien no tiene poder. Carlos sintió el golpe como una bofetada. Estoy luchando contra un sistema, dijo. No es tan simple. Nunca lo es, respondió ella. Para los que siempre ganan. El silencio se volvió insoportable. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Piz, con lágrimas cayendo. Que por un momento, creí en ti. Carlos dio un paso hacia ella. Piz, escúchame. No, respondió. Ya escuché suficiente. Esto se puede arreglar. No quiero que lo arregles, dijo. Quiero que no me rompas. Carlos se detuvo. No sé cómo hacer ambas cosas. Ella lo miró, devastada. Entonces ya lo hiciste. Piz caminó hacia la puerta. No firmé, dijo sin girarse. Pero tampoco voy a pelear tu guerra. ¿Te vas? Preguntó Carlos, con la voz quebrada. Sí, respondió. Porque quedarme sería volver a perderme. La puerta se cerró. Carlos se quedó solo. Otra vez. Esta vez, por elección. Se dejó caer en la silla. Por primera vez en su vida, entendió algo con claridad brutal. Había salvado empresas. Había salvado fortunas. Pero acababa de perder a la única persona que lo había visto. Y aún así había decidido quedarse. La ciudad dormía bajo una capa de niebla. Calles vacías, luces apagadas y un viento helado que parecía barrer los pensamientos de cualquiera. Pero dentro del apartamento de Carlos, el tiempo se había detenido. Él no dormía. No podía. La noticia, el contrato, la traición percibida por Piz, todo lo golpeaba con fuerza. Si no la busco, susurró para sí mismo, la pierdo para siempre. Se levantó de la silla, caminando de un lado a otro. La elección no era simple. Su orgullo le decía que dejara que ella se enfadara, que procesara, que él hacía lo correcto desde su perspectiva. Pero su corazón gritaba que no podía dejar que se fuera así. Tomó su teléfono. Escribió. Piz, necesito verte. No por empresa, ni por orgullo. Solo, por nosotros. No envió el mensaje. Lo borró. No puedes forzarla, se dijo. Debes respetarla. Pero respetar también significaba dejarla ir, y eso lo mataba. Mientras tanto, Piz caminaba por la avenida mojada. Cada paso la acercaba a un límite, miedo, cansancio, desconfianza y, sobre todo, confusión. Había creído que podía mantener distancia, que podía proteger su corazón, que podía sobrevivir sin él. Pero la sensación de vacío crecía a cada paso. Se detuvo frente al parque donde tantas veces había pasado horas sola, pensando en cómo el mundo la había tratado injustamente. Sacó el documento del contrato. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas. No puedo, murmuró. No puedo firmar. No puedo pelear esta guerra, ni su guerra. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Y en ese instante, algo dentro de ella cedió. Una parte que no quería admitir, que Carlos no era solo un CEO arrogante, que había visto su valor, su humanidad, que lo necesitaba. Al mismo tiempo, Carlos tomó su abrigo y salió.
No había escoltas, no había planes corporativos. Solo había él y la necesidad de reparar lo que había roto. Caminó rápido por las calles mojadas, el corazón latiendo con fuerza. Cada paso era un desafío contra su orgullo. Cada segundo era una oportunidad perdida. Lo encontró finalmente frente al parque. Pis estaba de pie bajo un farol parpadeante, el viento arrastrando su cabello húmedo. No dijo nada. Él tampoco. Se miraron. Y por primera vez en días, no hubo palabras entre ellos. Solo miradas que decían todo lo que la voz no podía. Pis, dijo él al fin, con la voz temblorosa. No puedo arreglar lo que pasó, pero puedo prometer que no volveré a permitir que te lastimen. Ni por mí, ni por nadie. Ella respiró hondo. La confusión en sus ojos se mezclaba con un atisbo de esperanza. Carlos, susurró. No sé si puedo confiar otra vez. No te pido que confíes de inmediato, respondió él. Solo te pido que me dejes estar. Que me dejes elegirte, aun cuando no tengas todas las respuestas. Pis bajo la mirada. Su corazón estaba atrapado entre miedo y deseo. Entre orgullo y necesidad. Entre la voz que le decía huye y la otra que susurraba quédate. No puedo prometer que no me lastimarás, dijo finalmente. No puedo prometerlo, admitió Carlos. Pero puedo prometer que no voy a dejarte ir. El viento se calmó un instante, como si el mundo contuviera la respiración. Pis dio un paso hacia él. Otro. Sus manos temblorosas se encontraron con las de él. Carlos cerró los ojos, sintiendo el calor que había evitado por tanto tiempo. Elegí arriesgarme, dijo Pis. Una vez más. Y yo, respondió Carlos, elegí no dejarte ir. Por fin, los muros que habían levantado comenzaron a caer. La distancia emocional que los había separado durante días desapareció, dejando solo verdad y vulnerabilidad. Ninguno de los dos sabía qué pasaría mañana. Pero por primera vez, lo que importaba era el presente. El momento en que decidieron no rendirse ante el miedo. Se abrazaron. Sin palabras, sin promesas imposibles. Solo un abrazo que contenía perdón, arrepentimiento, gratitud y algo que empezaba a llamarse amor. El mundo exterior seguía girando. Noticias, contratos, problemas de empresa, todo seguía existiendo. Pero en ese instante, bajo la luz del farol y la lluvia que se detenía suavemente, Carlos y Pis habían hecho la elección más importante, elegirse el uno al otro. Y eso, en un mundo lleno de traiciones, mentiras y veneno literal y figurado, era un milagro. Si tuvieras que elegir entre orgullo y amor verdadero, ¿qué elegirías? Déjalo en los comentarios y cuéntanos tu historia. El amanecer pintaba de naranja los rascacielos de la ciudad. La luz se colaba suavemente por los ventanales del apartamento de Carlos, iluminando las huellas de la noche. 2 tazas de café vacías, un sofá todavía tibio y un silencio que ya no dolía. Pis estaba sentada junto a la ventana, observando la ciudad, todavía empapada de emociones pero con el corazón ligero. Su madre dormía tranquilamente en el dormitorio, cuidada y segura, gracias a decisiones que ella misma había tomado. Y allí, a su lado, Carlos estaba de pie, sin traje ni corbata, solo un hombre cansado, vulnerable y real, el mismo que ella había salvado y que, a su vez, había elegido no dejarla ir. Buenos días, dijo Pis, con una sonrisa suave. Carlos se acercó, dejando que la luz bañara su rostro. Sus ojos tenían el cansancio de la noche, pero también algo nuevo, paz. Buenos días, respondió. ¿Duermes algo anoche? A ratos, dijo ella. Pero fue suficiente. Ambos compartieron un silencio cómodo. No necesitaban palabras. Habían pasado por veneno, traición, miedo y secretos. Habían tocado el fondo y, sin saberlo, habían comenzado a sanar. Carlos tomó la mano de Pis con cuidado, como si temiera romper la frágil conexión que habían construido. Pis, dijo con voz baja. Anoche hice algo que nunca hice antes. Dejé que mi corazón decidiera antes que mi orgullo. Ella lo miró, con los ojos brillando. Yo también, susurró. Dejé de huir de alguien que, honestamente, no esperaba que importara tanto. Se miraron largo rato. La distancia emocional que los había separado durante días desapareció por completo. Solo quedaba la verdad, que ambos se habían elegido.
No por obligación, no por conveniencia, no por miedo, sino porque algo en sus corazones les decía que valía la pena intentarlo. ¿Sabes?, dijo Carlos, con una ligera sonrisa. El plato. Lo cambié. Pero eso no salvó la noche. Tú lo salvaste. Con tu valentía. Con tu corazón. Pis rió suavemente. Qué dramático eres. Pero sí, supongo que de alguna forma ambos nos salvamos. Sí, dijo él. Ambos. La madre de Pis apareció en la cocina, despertando lentamente. Pis corrió a abrazarla. Carlos observó en silencio, sintiendo que ese momento de humanidad era más valioso que cualquier logro, cualquier fortuna o poder que había acumulado. Mamá está bien, dijo Pis, con una sonrisa radiante. Todo está bien. Gracias a ti, dijo Carlos, inclinándose levemente ante ellas. Y a ti también, Pis. Por enseñarme a ver más allá del control, del miedo y del orgullo. Pis lo miró con emoción. Ahora sabes que no todo puede controlarse, dijo. Y aún así, elegimos quedarnos. Elegimos, repitió Carlos. Y eso, en mi mundo, es más importante que cualquier contrato o estrategia. Se acercó a ella y la tomó de la mano. Esta vez, no había tensión ni duda. Solo certeza. Carlos, dijo Pis, suavemente. No sabemos qué nos espera mañana. Pero por hoy, estamos aquí. Y eso es suficiente, respondió él. Por hoy y por siempre, mientras decidamos elegirnos. Se abrazaron. El abrazo no era solo físico. Era un pacto silencioso de confianza, redención y amor inesperado. Los errores del pasado no desaparecían, pero ahora tenían un espacio seguro para sanar. Carlos miró por la ventana hacia la ciudad despertando. Las noticias, las mentiras, los contratos, todo seguía existiendo allá afuera. Pero dentro de este apartamento, el veneno había sido reemplazado por algo mucho más fuerte. La verdad, el perdón y el amor. Pis apoyó su cabeza en su pecho. Nunca pensé que terminaría encontrando algo así, susurró. Amor y seguridad al mismo tiempo. Yo tampoco, dijo Carlos. Nunca esperé que alguien como tú me enseñara a amar de verdad. La luz del sol tocó sus rostros. Y en ese instante, por primera vez en años, ambos supieron que el pasado no definiría su futuro. Que podían elegir de nuevo. Que podían ser vulnerables sin miedo. Que el amor, aunque inesperado, había llegado para quedarse. El eco del evento central, el plato intercambiado, el veneno, la noche de peligro, ya no era un recordatorio de miedo, sino de fortaleza. Porque había llevado a ambos a enfrentarse, abrirse y finalmente decidir, no dejar que nada ni nadie los separara. Se miraron una vez más, con una sonrisa que contenía todo lo que habían pasado. Miedo, lágrimas, rabia, perdón, esperanza y, sobre todo, amor. ¿Lista para comenzar de nuevo?, preguntó Carlos, con un dejo de humor tímido. Sí, respondió Pis. Juntos. Y mientras la ciudad despertaba alrededor, ellos también. El amor inesperado había vencido al miedo, al orgullo y a la soledad. Por fin, el corazón encontró su hogar. ¿Alguna vez arriesgarías todo por un amor inesperado? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte esta historia si crees en el poder del corazón. Red Heart. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.